Durante un ritual invoqué a una entidad, y para mi sorpresa respondió. Ante mí apareció un demonio. Sus ojos eran profundos, hipnóticos. El aire se volvió denso, pesado. Acerqué la mano, aún sin creer lo que veía, hasta que... Hay momentos en la vida que son tan intensos que parecen sacados de una pesadilla. Recuerdo cuando vivía en el Valle de B, un periodo oscuro donde sentía que las fuerzas del mal literalmente habían marcado mi vida para destruirme. Todo comenzó con una presión constante, amenazas que llegaban sin descanso, teléfonos que no dejaban de sonar. Cada llamada era un intento de sembrar miedo en mi corazón. Sabía que querían desestabilizarme, quebrar mi espíritu. Era una estrategia calculada para hacerme caer. Había días en que casi no contestaba el teléfono. El terror me consumía. Pero un día, en medio de ese caos, recibí una llamada que cambiaría todo. Era Samantha, una conocida del mundo del satanismo que había estado conmigo antes. Su voz temblaba de desesperación. «Necesito salir», me dijo. «Ellos amenazan con matarme». Le respondí con calma, tratando de tranquilizarla. «Ven», le dije, «estarás segura». Pero algo en su tono me alertó. Había un miedo más profundo, más visceral. De repente escuché un estruendo. Silencio. La línea quedó muerta. No tenía forma de comunicarme de nuevo con ella. Esa noche la pasé en vela, preguntándome qué había sucedido. Al amanecer, exactamente a las 6, sonó el teléfono. Pensé que sería Samantha, pero era otra persona, alguien cuya voz destilaba maldad. Con un tono de burla espantosa, me dijo que algo terrible le había sucedido a Samantha, que ella ya no existía. En ese momento, sentí algo más que miedo. Sentí la presencia de Dios. Una voz interior me habló con claridad. No era mi pensamiento, era algo más profundo, más poderoso. Me pidió que hablara, que no colgara. Con una fuerza que no venía de mí, le hablé a ese individuo. Le di un mensaje directo, un ultimátum espiritual. «Tienes dos caminos», le dije. «O te arrepientes, o enfrentarás consecuencias que van más allá de lo que puedes imaginar». No era yo quien hablaba. Era como si una fuerza superior utilizara mi voz para manifestar una verdad más profunda. Una verdad que traspasaba el miedo, que iba más allá de la oscuridad que intentaban rodearme. Esos momentos me enseñaron algo fundamental. Por más oscuro que parezca el camino, por más que las fuerzas del mal intenten quebrantarnos, hay una luz más poderosa. Una luz que no se apaga, que no se dobla, que nos sostiene cuando todo parece perdido. No fue una batalla física, fue una batalla espiritual, donde comprendí que mi fe era mi verdadera protección, donde entendí que los ataques más peligrosos no son los que vienen desde afuera, sino los que buscan destruir nuestra paz interior. Samantha, ese nombre que guardo en mi corazón, fue un recordatorio de que cada alma importa, que cada vida tiene un propósito, que incluso en los momentos más oscuros hay esperanza, hay rescate, hay redención. Cuando me amenazaron con la muerte, respondí con la única arma que tenía, mi fe. El individuo intentó intimidarme, me insultó, me amenazó, pero yo sabía que tenía algo más grande de mi lado. Le dije que Dios tendría la última palabra. Él se burló, me gritó, me llenó de insultos. Pero yo permanecí en calma. Cuando colgué el teléfono me sentí extraño. Habían puesto una fecha límite para acabar conmigo y mi esposa. Los días pasaban lentos, llenos de tensión. Comencé a buscar ayuda en mi comunidad de fe. ¿Puedo quedarme en tu casa esta noche?, les preguntaba a mis hermanos de la iglesia. Algunos me decían que me quedara quieto, que no me moviera para no ser rastreado. Entonces tuve una idea. Si iban a querer intimidarnos, los confrontaríamos con amor y comunidad. Decidí organizar una reunión. «Vamos a hacer una pizza», les dije a mis amigos de la iglesia. Era un miércoles, algo inusual para nosotros que solíamos reunirnos los sábados. Si vienen a atacarnos, pensé,
No podrán hacerlo con tanta gente aquí. La solidaridad de mis hermanos en la fe me llenaba de esperanza. Nadie nos había abandonado. Había aprendido que mi verdadera fortaleza no estaba en mí mismo, sino en mi dependencia de Dios. El día llegó cargado de nerviosismo. Mi esposa y yo decidimos ir a la iglesia de la Misión Antioquía, cerca del Valle de la Bendición. Caminamos juntos. Cada paso era una oración, cada respiro una súplica de protección. Asistimos al culto. Mientras escuchaba la predicación, no podía dejar de mirar a mi alrededor. ¿Nos seguirían? ¿Intentarían algo? Pero en medio de mi inquietud, sentía una paz que no venía de mí mismo. Era algo más profundo, más grande. La comunidad de fe se había convertido en nuestra fortaleza. Habíamos decidido no temer, no escondernos. Nuestra respuesta a la amenaza sería la unidad, la oración, el amor. No permitiríamos que el miedo nos paralizara. Recuerdo que en ese momento comprendí algo importante. Las batallas más significativas no se libran con violencia, sino con fe. No con fuerza física, sino con la convicción de que hay algo más poderoso que cualquier amenaza terrenal. Cada momento de ese día era una declaración. No estábamos solos. No importaba lo que planearan contra nosotros. Teníamos una protección que iba más allá de lo humano. Una protección divina que nos sostenía, nos cubría, nos daba paz. Mi esposa me miraba con una mezcla de temor y esperanza. Yo le devolvía la mirada con una sonrisa. Sabíamos que fuera lo que fuera a pasar, no estábamos en manos del destino, sino en las manos de Dios. Y eso lo cambiaba todo. Llegamos a la iglesia tan nerviosos que hasta pensé en esconderme en el baño. Estamos protegidos, me decía a mí mismo. Pero el miedo no me abandonaba. Sentía que nos estaban observando, que cada movimiento era vigilado. Decidimos regresar a casa caminando. Era una calle de tierra. Ahora ya está asfaltada y se ve hermosa. Pero en ese entonces todo parecía amenazante. El cielo comenzó a oscurecerse. Los truenos resonaban como si fueran el eco de una batalla espiritual. El viento parecía cargar una energía extraña, amenazante. Cuando atravesé el portón de mi casa, algo cambió. Fue como si cruzara un portal invisible. Una paz inexplicable me envolvió. No era una paz común, era algo profundo, sobrecogedor. Mi esposa sintió exactamente lo mismo. ¿Ves, Señor?, pensé. ¿No será mi imaginación? Quería estar seguro. No quería conformarme con una sensación, necesitaba una confirmación divina. Mi esposa me miró y dijo con total tranquilidad: Daniel, todo está bien. Dios ha enviado a sus ángeles para protegernos. Sus palabras resonaron en mi corazón, pero yo necesitaba más. Recordé la historia de Eliseo, cómo Dios le había mostrado los ejércitos celestiales a su siervo. Señor, oré, dame la gracia de ver. Necesito verlo para creer completamente. No es que Dios esté obligado a mostrarnos algo, pero en su infinita misericordia, ese día decidió revelarse, y entonces sucedió. Pude ver, literalmente ver, una multitud de ángeles rodeando nuestra casa. No eran figuras etéreas o imágenes vagas, eran seres de luz, de poder, dispuestos a protegernos. Cada rincón, cada espacio estaba custodiado. Dios me habló con claridad sobre Sordico y Taules, aquellos que nos habían estado amenazando. Tranquilo, me dijo, ya no volverán a molestarte. Recordé el Salmo 74, que habla de ángeles portadores de juicio divino. No son ángeles malvados, son instrumentos de la justicia de Dios. En ese momento comprendí algo profundo. No estamos solos en nuestras batallas. Hay fuerzas celestiales que nos protegen, que intervienen cuando la maldad intenta tocarnos. No, es algo que podamos ver con nuestros ojos naturales, pero está ahí, tan real como yo lo estoy contando ahora. La paz que sentí era diferente. No era una paz que viene de la ausencia de problemas, sino una paz que surge en medio de la tormenta. Una paz que dice: no temas, estás protegido.
una paz que viene directamente del corazón de Dios. Mi esposa y yo nos miramos, sabiendo que habíamos experimentado algo extraordinario. No era un simple escape, era una intervención divina. Habíamos sido testigos de un amor que trasciende lo visible, de una protección que va más allá de lo que la mente humana puede comprender. Esa noche aprendí que la fe no se trata de no tener miedo, sino de seguir adelante a pesar del miedo. Se trata de confiar, de saber que hay algo más grande cuidando de nosotros, protegiéndonos incluso cuando no podemos verlo. Recordé la historia de Egipto, cómo Dios envió su ángel para ejecutar un juicio profetizado hace mucho tiempo por Moisés. Pero en mi caso, la duda me consumía. ¿Realmente estaba escuchando a Dios? ¿No sería solo mi imaginación? Aprendí que discernir la voz de Dios no es algo simple. No es lo que uno quiere escuchar, no es un pensamiento propio, es un proceso profundo, delicado, que requiere humildad y atención. A la 1:30 de la madrugada, sentí algo inexplicable. Era como si algo hubiera sucedido esa misma mañana alrededor de las 7:30. Sin pensarlo mucho, llamé a un amigo que trabajaba en el departamento de tránsito de la policía. ¿Ha ocurrido algo?, le pregunté. Tenía todos los detalles, sus nombres verdaderos, su domicilio, el automóvil que usaban. Mi amigo comenzó a investigar. Poco después, me devolvió la llamada, con una noticia que me dejó sin aliento. 2 hombres habían muerto en un accidente. Un auto importado, el airbag no funcionó. Sin cinturones de seguridad. Muerte instantánea para ambos. No sé si fue correcto, pero lloré de alegría. Era como si un peso enorme se hubiera quitado de mis hombros. Una sensación de liberación total. Durante esa experiencia, vi ángeles, no de la manera tradicional que uno imagina. No eran figuras con alas blancas como en las pinturas. Eran formas humanoides, pero emanaban una luz increíble. Lo más impactante fueron los brazaletes que vi. Detalles que me sorprendieron y me hicieron entender que lo que estaba experimentando iba más allá de lo mundano. No es algo que suceda todos los días. No es como tener ángeles a mi disposición como si fueran un servicio de emergencia. Es algo mucho más profundo, más sagrado. Una intervención divina que ocurre en momentos específicos, cuando la necesidad es real y la fe está genuinamente puesta en Dios. Comprendí que los juicios divinos no son sobre venganza, son sobre justicia, sobre protección. No se trata de destruir, sino de establecer un orden que va más allá de nuestra comprensión humana. Esa noche, aprendí que Dios habla, no siempre con palabras audibles, no siempre de manera que podamos entender inmediatamente. A veces habla through eventos, through personas, through una luz inexplicable que llena los espacios más oscuros de nuestra existencia. La experiencia me enseñó humildad. Me mostró que hay dimensiones más allá de lo que podemos ver o comprender, que nuestra realidad es apenas una pequeña parte de algo mucho más grande, mucho más profundo. No busco que alguien crea ciegamente mi historia. Simplemente comparto lo que viví, lo que experimenté. Cada persona tiene su propio camino, su propia manera de entender lo divino. Lo único que puedo decir es que en ese momento sentí una protección que iba más allá de lo humano, los brazaletes de luz, las formas resplandecientes, la paz que me envolvió. Todo fue tan real como lo estoy contando ahora. Una experiencia que marcó mi vida para siempre, que me recordó que no estamos solos en esta batalla contra las fuerzas que buscan destruirnos. Los brazaletes parecían de oro, brillando con una intensidad que me dejó sin aliento. Lloré tanto que mi visión se nubló, así que no pude captar todos los detalles. Pero lo que vi fue suficiente para cambiar mi vida para siempre. A partir de ese momento, mi fe se volvió inquebrantable. Nadie más me molestó después de aquella experiencia. La hermandad satánica simplemente desistió, como si hubieran comprendido que ya no podían tocarme. Quiero dejar un mensaje claro. Puedes ser parte de cualquier grupo o ideología,
Pero hay leyes universales que no puedes ignorar. Por ejemplo, usar el cinturón de seguridad. No es cuestión de fe, es de prudencia. Incluso si crees en Dios, ¿por qué arriesgarse innecesariamente? Hay cosas en este mundo que van más allá de lo que podemos ver a simple vista. Tomemos, por ejemplo, los rastros químicos en el cielo. No son lo mismo que las estelas de condensación normales que dejan los aviones cuando vuelan a gran altura. He investigado mucho sobre estos rastros químicos. Son sustancias misteriosas que nadie parece querer explicar. Hay fotografías impresionantes en Internet, cielos completamente cuadriculados, aviones que generan nubes artificiales de una manera que desafía la lógica. Lo más curioso es el silencio. Ningún piloto habla sobre esto. Nadie en el control de vuelo. Nadie que abastece los aviones. Nadie dice una palabra. Y uno se pregunta, ¿por qué tanto secretismo? No creo que sea solo por dinero. Es miedo. Miedo a las consecuencias de hablar. Miedo a lo que podría sucederles a sus familias si revelan la verdad. No pretendo ser un conspirador ni alguien que busca generar miedo. Simplemente comparto lo que he visto, lo que he experimentado. Hay verdades que van más allá de lo que nos quieren hacer creer. Después de mi encuentro con los ángeles, después de ver esos brazaletes dorados, comprendí que existe una protección que no se puede explicar con la lógica humana. Una intervención divina que sucede cuando menos lo esperas. Ya no temo, ya no dudo. He visto lo suficiente para saber que hay algo más grande que nosotros, algo que nos cuida, que nos protege, incluso cuando no lo entendemos completamente. Hay secretos en este mundo que la mayoría de las personas ignoran. Secretos tan profundos que quienes los conocen prefieren callar por miedo a las consecuencias. Imagina que revelar la verdad pudiera significar la destrucción de tu propia familia. He investigado sobre los rastros químicos en el cielo, y lo que he descubierto me estremece. Se están dispersando sustancias como óxido de aluminio y cloruro de bario. No es un rumor. Es una realidad que pocos se atreven a mencionar. Estas sustancias no están ahí por casualidad. Se relacionan con tecnologías como HAARP, un sistema de ondas desarrollado inicialmente por Estados Unidos, pero que ahora también manejan países como Rusia y China. No es solo un proyecto militar, es algo que puede afectar profundamente nuestra realidad. Cuando estas ondas se disparan a la atmósfera, impactan en la ionosfera. El óxido de aluminio facilita una extraña refracción que devuelve las ondas a la Tierra. Lo más alarmante es su frecuencia, tan similar a las ondas cerebrales humanas que pueden manipular literalmente nuestros estados mentales. Imagina poder alterar los pensamientos de las personas, provocar irritación, obsesión, melancolía, sensaciones de angustia o persecución. No suena a ciencia ficción, es algo que ya está sucediendo. Mira lo que ha pasado en nuestra sociedad. La última elección es un ejemplo perfecto. Familias enteras se dividieron. Amigos que dejaron de hablarse. Compañeros de trabajo que se convirtieron en enemigos. Todo por una manipulación de emociones que va más allá de lo político. Y va más lejos. Hay proyectos para implantar pensamientos específicos. Frases gatillo diseñadas para hacer que las personas obedezcan sin cuestionar. Él es el Mesías, dicen. Una frase aparentemente simple que puede desencadenar reacciones programadas. No pretendo generar miedo. Busco concientizar. Vivimos en un mundo donde la manipulación mental es una realidad, no una teoría conspirativa. Las ondas, los químicos, en el cielo, no son casualidad. Son herramientas para controlar, para dividir, para mantener a la población en un estado constante de confusión y conflicto. Recuerdo mis experiencias anteriores, los ángeles de luz, la protección divina, y comprendo que hay fuerzas superiores a cualquier tecnología humana. Fuerzas que nos sostienen, que nos guían, que nos mantienen cuerdos en medio del caos. Me recordó exactamente a una escena de la película Halcón y el Soldado de Invierno. La Hidra y su técnica de control mental, algo que va más allá de la ficción, es una realidad aterradora. He recibido innumerables testimonios de personas que experimentan algo inexplicable. De repente,
Sin razón aparente, surge un pensamiento invasivo. ¿Por qué no matas a tu vecino?, dice una voz en su cabeza. O de pronto miras a un colega con quien siempre te has llevado bien y sientes una inexplicable animadversión. Es como si necesitaras solo una chispa, un mínimo detonante, para desatar toda la ira reprimida. La violencia crece, la división se expande. No es casualidad, es una manipulación calculada. Las ondas HAARP no solo afectan los pensamientos, pueden interferir con el clima de maneras que desafían la comprensión. Hemos visto un aumento de fenómenos naturales devastadores. Fuegos en Australia de proporciones bíblicas, huracanes más frecuentes, tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas. Todo depende de la calibración de estas ondas y de la proximidad de las torres principales. Es como si tuvieran un control remoto de la naturaleza misma. Pero en medio de toda esta oscuridad, hay esperanza. Recuerdo una historia que me impactó profundamente. Creo que fue en el siglo X, en Lisboa. Era el Día de Todos los Santos. La gente se dirigía a la iglesia. Era una mañana soleada alrededor de las 9:30. Cada vez que me enfrento a estas realidades ocultas, comprendo algo fundamental. Por más que intenten manipularnos, hay una fuerza superior que nos protege. No, somos simplemente víctimas pasivas de una tecnología que busca controlarnos. Los pensamientos invasivos, los climas alterados, la división social, todo parece parte de un plan más grande para desestabilizarnos. Pero también hay un plan divino más poderoso. Un plan de restauración, de unidad, de esperanza. No se trata de vivir con paranoia, sino de mantenerse despierto, de cuestionar, de no permitir que pensamientos ajenos se instalen en nuestra mente, de mantener nuestra paz interior, nuestra conexión espiritual, sin importar la tecnología que intenten usar contra nosotros. Cada día que pasa me convenzo más. Nuestra verdadera protección no viene de entender todas las tecnologías o conspiraciones. Viene de nuestra conexión con algo más grande. Una fuerza que trasciende cualquier intento de manipulación. Así que mi mensaje final es de esperanza. No importa cuántas ondas intenten alterarnos, cuántas tecnologías busquen controlarnos, hay una luz interior que ninguna máquina puede apagar, una luz de fe, de amor, de propósito. Lisboa, en aquella época, era como una ciudad sacada de un cuento medieval. Calles estrechas, sucias, llenas de historia. Nadie podía imaginar la tragedia que estaba por suceder. Un terremoto devastating golpeó la ciudad. Las construcciones más altas, especialmente las catedrales, fueron las primeras en desmoronarse. Miles de personas quedaron atrapadas bajo los escombros. El terror no terminó ahí. Un incendio comenzó a consumir lo que quedaba de la ciudad. La desesperación llevó a la gente a correr hacia la costa, buscando escapar. Pero el destino tenía otros planes. Un tsunami llegó, llevándose la vida de miles más. Se estima que, de los 200.000 habitantes de Lisboa, 80.000 perdieron la vida ese día. Muchos podrían preguntarse, ¿cómo un Dios de amor permite algo así? No fue cruel, pero mi fe me enseña a ver más allá de lo inmediato. La Biblia dice que todo colabora para el bien de aquellos que aman a Dios. Todo. Ni siquiera una hoja se mueve sin su permiso. Tal vez el tiempo de esas personas había llegado. Tal vez había un propósito más grande que no podemos comprender con nuestra visión limitada. Lo más impresionante fue lo que vino después. Este evento desencadenó oleadas de solidaridad increíbles. Algo que nunca habría sucedido sin esta tragedia. Las diferencias se desvanecieron. La gente se unió como nunca antes. Es como si en medio del dolor, la humanidad descubriera su verdadera naturaleza. Quebrantamos paradigmas de división. Nos convertimos en algo más grande que nuestras pequeñas diferencias. Pienso en esto cuando veo divisiones en nuestra sociedad. Si mañana Brasil entrara en guerra, de repente dejarían de importar las rivalidades. Si eres del Palmeiras y yo del Corinthians, ya no importaría. Si eres seguidor de Lula o de Bolsonaro, eso quedaría en segundo plano. Somos soldados de Cristo.
Nuestra verdadera batalla no está en nuestras diferencias mezquinas, sino en nuestra unidad. Estamos en el mismo ejército, marchando hacia la misma causa. No importa de dónde vengas, qué color político tengas, qué equipo de fútbol apoyes. Lo que importa es que estamos juntos, unidos por algo más grande que nosotros mismos. Mi compromiso es luchar lado a lado con cualquiera, proteger a cualquiera por una causa mayor, sin importar las diferencias, sin importar el pasado, porque, al final, lo que nos une es mucho más poderoso que lo que nos separa. Nuestra fe, nuestra humanidad, nuestro amor. Eso es lo que realmente importa. Una lección aprendida de la tragedia de Lisboa. En medio del dolor más profundo, podemos encontrar nuestra verdadera fortaleza. Unidos, compasivos, esperanzados. El óleo de unción es algo especial, preparado según la receta de Éxodo como lo hacían los perfumistas para el tabernáculo. No es una regla absoluta, pero tiene un poder extraordinario. Recuerdo momentos en que untaba aceite en mi mano, y al tocar a alguien poseído, el demonio se manifestaba. No siempre sucedía, claro. A veces me equivocaba. Una vez incluso me engañaron. Parte del aprendizaje de los intentos y errores en este camino espiritual. Me llamaron para hacer una liberación. Una joven adolescente, de unos 14 o 15 años. Sus padres insistieron mucho. Me enviaron correos, me presionaron. Normalmente soy cauteloso. He visto casos donde personas fingen posesión solo para llamar la atención. Esa vez fue diferente. Sentí en mi espíritu que era real, un verdadero caso de necesidad espiritual. Decidí prepararme, con ayuno y oración. Quería ir acompañado, no solo. Busqué intercesores que me acompañaran en esta batalla. Primero invité a 4 personas. Ninguno pudo ir. Luego a otros 4. Tampoco. Pero entonces 4 más se presentaron. Y ahí comprendí algo importante. La batalla espiritual ya había comenzado antes de siquiera llegar al lugar. Era como si el enemigo ya estuviera preparando sus líneas de defensa. Cada negativa, cada obstáculo, formaba parte de una estrategia más grande. No era casualidad. Era una guerra espiritual real. Recuerdo que el óleo de unción no es un amuleto mágico. Es una herramienta de fe, un símbolo de consagración. A veces funciona de maneras que no podemos explicar. Otras veces, la batalla requiere más que un simple aceite. Lo importante no es el ritual, sino la intención del corazón, la conexión profunda con lo divino, la disposición de ser un instrumento de amor, de liberación, de restauración. Cada batalla espiritual es única. Cada liberación tiene su propia historia. No hay fórmulas mágicas, solo fe genuina, amor profundo y la convicción de que hay una luz más poderosa que cualquier oscuridad. Mientras me preparaba para este encuentro, sentía el peso de la responsabilidad. No era un espectáculo, no era una demostración de poder. Era un acto de amor, de compasión, de esperanza para una joven que estaba sufriendo. La guerra espiritual no se libra con gritos o dramatismos. Se libra con amor, con paz interior, con una conexión genuina con lo divino. Cada paso, cada oración, cada intento de ayudar es parte de algo más grande. Me preparé espiritualmente, ayuné, oré. Busqué compañía espiritual, porque sabía que no era una batalla individual. Era una batalla que involucraba fuerzas que van más allá de lo que podemos ver o comprender. Y así, con el corazón preparado, esperaba el momento de enfrentar lo que vendría. Sin miedo, pero con profundo respeto por lo espiritual. Conocía la historia de aquella familia. Su vida estaba completamente desorganizada, llena de luchas internas. Les dije con franqueza, su vida no está en orden, pero están intentando cambiar. Dios usa instrumentos imperfectos, pero los purifica. Es como un médico en una cirugía. No puede usar un bisturí sucio. Necesita herramientas limpias, purificadas. De lo contrario, el riesgo de infección, o en este caso,
de ataque espiritual, sería demasiado alto. En mis 22 años de ministerio, solo he visto 5 casos de posesión demoníaca real. 5. A pesar de lo que muestran en televisión, la mayoría de los casos son dramatizaciones mal actuadas. Fíjate cómo hablan los poseídos, siempre con el mismo acento extraño, las mismas frases ensayadas. No saldremos, dicen, con un tono tan artificial que resulta casi cómico. Esa noche, llegué a la casa y seguí mi ritual habitual. Ungí mi mano con aceite, ese aceite especial que ha sido preparado con tanto cuidado. Toqué a la joven y nada sucedió. Absolutamente nada. Fue extraño. Normalmente, cuando hay una presencia oscura, algo sucede al contacto. Pero esta vez, silencio. Comenzamos a conversar, a tomar té, a hablar de trivialidades. La noche avanzaba tranquila. Eran alrededor de las 7 de la tarde. Ya estaba oscuro. Estábamos a punto de irnos cuando, de repente, todo cambió. La joven comenzó a contorsionarse de una manera que desafiaba las leyes de la física humana. No era un movimiento normal, era algo que venía de otro plano. Recuerdo haber orado antes. Había sentido que Dios me permitiría estar allí no para un espectáculo, sino para una lección. Una lección para la familia, para la joven, para todos los presentes. No se trataba de dramatismo, no era una película de terror. Era una batalla espiritual real, silenciosa al principio, pero profundamente intensa. Dios no usa instrumentos perfectos, nos usa tal como somos, nos purifica en el proceso. Esa familia estaba en un momento de transformación, y yo estaba allí para ser parte de ese momento. La oscuridad a veces se manifiesta en silencio, otras veces con violencia, pero siempre hay una luz más poderosa. Siempre hay esperanza. Mientras la joven comenzaba a manifestarse, yo sentía una paz inexplicable. No era miedo. Era una certeza profunda de que algo más grande estaba sucediendo. Una batalla que iba más allá de lo visible. Mi trabajo no era el drama. No era el espectáculo. Era ser un canal de amor, de luz, de restauración. Lo que vi esa noche desafiaba toda lógica física. La joven se contorsionó de una manera que parecía imposible. Su cuerpo se dobló hacia atrás en un ángulo que ningún ser humano normal podría lograr. Se mantenía en esa posición imposible sin caer, como si las leyes de la gravedad no existieran para ella. Su voz cambió. De ser la voz suave de una adolescente, se transformó en algo grave, amenazante. «Voy a matar a todos ustedes», dijo con un tono que helaba la sangre. Mi primera reacción fue de pánico. Literalmente estaba pensando en salir corriendo. Saqué mi teléfono y llamé a mi esposa. «Prepara las cosas, nos vamos lo más lejos posible». Pero algo en mí no podía abandonar la situación. Mi responsabilidad era más grande que mi miedo. Observé los detalles escalofriantes. Sus pupilas completamente dilatadas, músculos faciales moviéndose de manera antinatural. Su mirada era intensa, penetrante. No miraba, sino que atravesaba. «Nadie saldrá vivo de aquí», decía. De repente, las luces comenzaron a parpadear. Un apagón total cubrió la habitación. Oscuridad absoluta. Recordé los apagones de aquella época en el barrio de la Libertad. En un exorcismo, la regla es mantener los ojos abiertos. No cierres los ojos, me habían enseñado. El enemigo puede atacar en cualquier momento, pero en esa oscuridad total, abiertos o cerrados no hacía diferencia. Me volví hacia los intercesores. «Es su momento», les dije. Esperaba que oraran, que intercedieran, pero solo había silencio. El ambiente era denso, pesado. La presencia del mal era tangible, como si la oscuridad tuviera peso, textura. La joven seguía hablando, amenazando, con esa voz que no era suya. No era un espectáculo de terror. Era una batalla real, espiritual, que iba más allá de lo que los ojos pueden ver. Recuerdo pensar, esto no es un juego,
Cada movimiento, cada palabra, cada segundo era parte de una lucha que trascendía lo físico. Mi miedo era real, pero mi fe era más grande. Sabía que, por más oscuro que pareciera el momento, había una luz que podía penetrar cualquier oscuridad. No estábamos solos en esa habitación. Había fuerzas invisibles luchando, y yo era apenas un instrumento, un canal para algo más grande. La joven seguía contorsionándose, hablando con esa voz que no era suya. Pero yo mantenía la calma, porque conocía una verdad más profunda. La oscuridad nunca puede vencer a la luz verdadera. Les pedí a los intercesores que oraran, pero solo había silencio, un silencio absoluto y sepulcral. Los padres estaban desesperados. «Señor, salva a mi hija», suplicaban entre lágrimas. Mientras tanto, la voz seguía amenazando: «Voy a matar a todos». Mi instinto de supervivencia se activó. Soy maestro de Kung Fu, así que mi entrenamiento me llevó a buscar protección. Me pegué a la pared, pensando que así podría evitar cualquier ataque por la espalda. La sensación era de que algo intentaría rodearme, susurrar en mi oído: «Te tengo. Señor, protégeme», oraba en la oscuridad total. De repente comenzaron a volar objetos a mi alrededor. ¿Era la joven? ¿Un fenómeno poltergeist? No podía verlo claramente, pero escuchaba el ruido. Un golpe aquí, otro allá. Como si una sartén cayera de un lado y luego de otro. Comprendí algo importante en ese momento. La oración en voz alta tiene un poder especial. No es lo mismo orar en silencio. Jesús mismo verbalizaba sus oraciones. Subía a la montaña y hablaba con el Padre. «Si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya». Los demonios no pueden leer pensamientos, pero pueden escuchar palabras. La Biblia dice que la espada del Espíritu es la palabra. Una palabra no pronunciada no es realmente una palabra. Así que comencé a orar en voz alta. «Protégeme, guárdame», decía con toda mi fe. Cada palabra era un escudo, cada oración una muralla. Los padres seguían suplicando. La oscuridad era total. Objetos volando, amenazas constantes. Pero yo mantenía mi paz. No era un poder propio, era una fuerza que venía de algo más grande que yo. De repente, unas linternas se encendieron. La luz penetrando la oscuridad era como un símbolo de esperanza. No importa cuán profunda sea la oscuridad, siempre hay una luz capaz de atravesarla. No era un espectáculo, era una batalla real, una lucha espiritual donde cada palabra, cada oración, tenía un peso y un propósito. Recuerdo pensar: no estoy solo. Aunque los intercesores guardaban silencio, había una presencia más grande protegiéndome. Una fuerza que iba más allá de lo que mis ojos podían ver. La fe no es pasividad, es acción, es levantar la voz, es declarar verdades más grandes que cualquier amenaza, es mantener la calma en medio del caos, sabiendo que hay algo, alguien, que está por encima de cualquier poder oscuro. Esa noche aprendí que la verdadera fortaleza no viene de ser un maestro de Kung Fu, viene de saber que estás protegido por una fuerza que ninguna oscuridad puede vencer. Me acerqué con precaución. La joven estaba en el suelo, completamente quieta, como si nada hubiera pasado. La pesadilla parecía haber terminado. Con cuidado, me aproximé. Era como si quisiera usar un palo para tocarla primero manteniendo distancia, pero ella estaba normal. Ya no había señales de posesión. Lloró, se mostró vulnerable. Después supe que había jugado con la tabla Ouija, traspasando límites que no debería haber cruzado. Oramos por ella y todo pareció volver a la normalidad. La gente en el chat me compara con John Constantine, un personaje de ficción, pero mi trabajo no es un espectáculo. No uso trucos ni dramatismos. Expulso la oscuridad con una palabra, con fe. Entrar en este ministerio no es algo que uno elige. Eres elegido. No es como inscribirse en un club o postularse a un trabajo. Hay un llamado, una selección que va más allá de lo que los humanos pueden entender. En el mundo del ocultismo, la entrada no es sencilla.
Ellos tienen sus propios rituales, sus propias formas de selección. Usan numerología, astrología, consideran el linaje de sangre. Yo pasé por lo que llamaban escuela de iniciados para entender su doctrina. Lo más impactante es cómo manipulan la verdad. Te confunden hasta que empiezas a creer que el diablo es bueno y Dios es malo. Sus argumentos son retorcidos pero convincentes para quien está vulnerable. Usan el sufrimiento para sembrar duda. Si Dios es bueno, dicen, ¿por qué permite la pandemia? ¿Por qué existen enfermedades? ¿Por qué mueren niños inocentes? Toman pasajes del Antiguo Testamento fuera de contexto, señalando momentos donde parece que Dios ordenaba destrucción. Recuerdo cómo intentaban desdibujar la imagen de Dios. Mostraban únicamente los pasajes difíciles ignorando el contexto completo. Hablaban de ciudades conquistadas, de órdenes de destrucción total. Mataban hasta a los animales, decían, buscando provocar horror. Pero la fe no se construye desde el miedo o la confusión. Se construye desde el amor, desde la comprensión profunda. Cada pasaje bíblico tiene una historia, un contexto que va más allá de lo literal. Lo más peligroso no son las preguntas difíciles. Lo más peligroso es quedarse solo con medias verdades, con interpretaciones que buscan sembrar duda y división. La joven de aquella noche era solo un ejemplo de cómo la oscuridad busca entrar. Juegos aparentemente inocentes pueden ser puertas para influencias que no comprendemos completamente. No soy un héroe. Soy simplemente alguien que ha sido llamado a mostrar que hay una luz más poderosa que cualquier oscuridad. Una luz que no destruye, sino que restaura. Que no condena, sino que transforma. En el mundo de la hermandad oscura, todo se reduce a un principio básico: el intercambio. Una transacción donde el precio siempre es sangre. No es un intercambio ordinario, sino un pacto con entidades que buscan alimentarse de energía vital. Recuerdo cómo me explicaban este concepto. No se trata solo de un sacrificio, es un sistema complejo de trueque energético. Das algo, en este caso, sangre, y recibes algo a cambio. Pero el costo es devastador. Hablan de sustancias como el adrenocromo, una molécula que supuestamente retrasa el envejecimiento. Miras a celebridades como Tom Cruise o Cher, con apariencias sorprendentemente jóvenes, y comienzas a preguntarte, ¿hay algo más detrás? La teoría es escalofriante. Dicen que para obtener esta sustancia se necesita el miedo más puro. Recuerdan a los antiguos aztecas que creían que el terror de los niños podía regar la tierra, invocar la lluvia. Una práctica que hoy nos parece inimaginablemente cruel. El adrenocromo, según cuentan, se obtiene mediante el terror extremo de niños. Por eso argumentan, el número de niños desaparecidos es tan alto. No es un crimen común, es parte de un sistema profundamente oscuro. Cuando el miedo es máximo, cuando el terror alcanza su punto más alto, se libera una energía especial, una energía que supuestamente tiene propiedades casi míticas: poder rejuvenecer, extender la vida, mantener una apariencia juvenil. No cuento esto para generar pánico, lo comparto como una advertencia. Hay fuerzas en este mundo que operan en la oscuridad, que tienen sistemas complejos de intercambio energético que desafían nuestra comprensión moral. La energía vital no es un concepto abstracto para ellos. Es una moneda de cambio, un recurso que se extrae mediante el sufrimiento más puro. Niños convertidos en víctimas de un sistema que valora la juventud por encima de la humanidad. No juzgo, no condeno. Simplemente comparto lo que he visto, lo que he experimentado, porque creo que la luz verdadera solo puede brillar cuando miramos de frente las verdades más oscuras. El adrenocromo, los sacrificios, los intercambios energéticos, son síntomas de un problema más profundo. Un sistema que ha perdido toda conexión con la compasión, con el amor verdadero. La verdadera juventud no viene de sustancias extraídas del terror. Viene de una conexión genuina con algo más grande que nosotros mismos. Viene del amor, de la esperanza, de la fe.
La oscuridad tiene métodos que desafían toda comprensión humana. Hablan de sustancias extraídas del miedo más extremo, de rituales que involucran a los más vulnerables. No lo cuento para generar terror, sino para revelar una verdad que muchos prefieren ignorar. El adrenocromo, dicen, se libera en momentos de terror absoluto. La adrenalina en su punto máximo, cuando el miedo es tan intenso que transforma la química del cuerpo. Una persona podría producir unas 3 ampollas de esta sustancia. Supuestamente, quienes la obtienen buscan prolongar su vida, mantener una juventud que va más allá de lo natural. Me estremece recordar. Justo antes de mi conversión, iba a ser parte de un ritual que me horroriza ahora. Había una niña de 1909 años preparada para algo que ni siquiera puedo describir completamente. Sus padres la habían entregado a algo que va más allá de la maldad humana. Las prácticas oscuras no son solo leyendas. Existen. Han existido desde la antigüedad, desde los aztecas hasta nuestros días. No son reliquias de un pasado lejano. Son realidades actuales que muchos se niegan a ver. Cuando alguien desaparece, no siempre es un crimen común. A veces el destino es mucho más oscuro. Rituales que eliminan cualquier rastro, crematorios privados que borran cualquier evidencia, un sistema tan calculador que convierte a seres humanos en algo menos que nada. Recuerdo la niña. Estaba siendo preparada con una dieta específica. Sus padres que deberían protegerla, la habían entregado a fuerzas que ningún padre debería ni imaginar. No comparto esto para generar miedo. Lo comparto como una advertencia. Hay batallas espirituales que van más allá de lo que podemos ver. Hay oscuridades que intentan operar en los márgenes de nuestra realidad. Mi conversión me salvó. Al día siguiente de ver ese ritual planeado, mi vida cambió para siempre. Elegí la luz cuando estaba al borde de la más profunda oscuridad. Hay fuerzas que buscan destruir lo más puro, lo más inocente, pero también hay una luz más poderosa, una luz que restaura, que protege, que transforma vidas. No todos los que están en la oscuridad quieren estar ahí. Muchos están atrapados, esperando ser rescatados. Mi historia es un testimonio de que es posible salir, es posible encontrar esperanza. La verdadera batalla no está en exponer cada detalle oscuro, está en ser un faro de luz, en mostrar que hay un camino de restauración, de amor, de verdadera libertad. Cada vida importa, cada niño merece ser protegido, cada persona merece una oportunidad de encontrar un camino diferente. La locura humana no tiene límites. Vi padres dispuestos a ofrecer a su propia hija al mal, todo por poder, dinero, juventud, cosas tan efímeras, tan vacías. Aquella niña de 9 años, sus ojos, su presencia, algo que me persiguió durante 15 años. Me preguntaba constantemente, ¿qué sucedió con ella? ¿Cuál fue su destino? Cuando intentaron arrastrarme al ritual, huí. Me presionaron, pero me negué. Y durante años esa imagen me atormentó. Cada día elevaba una oración silenciosa. Dios, ¿qué pasó con esa niña? En su mente, ella estaba de acuerdo, pero en realidad no comprendía. Estaba semisedada, preparada para algo que ningún niño debería experimentar jamás. Sus padres la habían convertido en un objeto, no en una persona. Pasaron muchos años. Un día, mientras hojeaba una revista abeja, vi una fotografía que me dejó sin aliento. Una joven con rasgos similares a los de aquella niña. Investigué más a fondo. La edad coincidía, el nombre similar. Algo en mi corazón me dijo, Dios la había protegido. Si la había salvado significaba que tenía un propósito para su vida. Dios es soberano. En medio de la oscuridad más profunda, hay un plan más grande que no podemos comprender completamente. Aquellos que cometen maldades pagarán un precio muy alto. No hay escape para quienes dañan a los inocentes. Matar a un niño por poder, por una sustancia, por un ritual, es el acto más vil que puede existir.
Son personas que han perdido toda conexión con lo humano, con lo divino. No comparto esta historia para generar miedo. La comparto como un testimonio de esperanza, de que incluso en los momentos más oscuros, hay una protección divina que nos sostiene. Aquella niña, si era ella, me dio una lección profunda. A veces, ser salvado no significa escapar completamente, sino ser transformado, tener un propósito más grande que cualquier intento de destrucción. Dios ve, Dios protege, Dios restaura. No todo está perdido. Incluso cuando el mal parece triunfar, hay una luz que nunca se apaga. Una esperanza que renace continuamente. La maldad humana a veces se manifiesta en cosas ridículamente pequeñas. Recuerdo cómo alguien podría contemplar quitarle la vida a otra persona por algo tan insignificante como un encuentro no deseado. No se trataba de riqueza ni de poder real, sino de una mezquina necesidad de demostración. Hay organizaciones que funcionan como verdaderos espacios de selección. La masonería, la Rosa Cruz, la Iglesia de Satán, no son simples grupos, son sistemas complejos de reclutamiento y control. La Iglesia Satánica de la Bay en San Francisco es un ejemplo perfecto, fundada por Anton LaVey, luego dirigida por su hija Sina, quien solo aguantó 5 años antes de abandonarlo todo y mudarse a Alemania. Es como una vitrina, un escaparate que muestra una imagen edulcorada. Su narrativa inicial es engañosa. No matamos, dicen. Preservamos la vida, somos defensores de la libertad de expresión. Pero esa es solo la fachada. La realidad es completamente diferente cuando atraviesas el primer nivel. Existen múltiples denominaciones, desde grupos de Rosa Cruz hasta pequeñas sectas locales, pasando por la Iglesia de Satán, los Illuminati. Son como lugares de pesca observando, seleccionando, identificando potenciales reclutas. En mi caso, no pasé por los niveles tradicionales. Fui catapultado directamente a la hermandad por mi contexto específico. Un sumo sacerdote había sido parte de mi génesis, lo que me marcaba desde el nacimiento. No era una elección, era casi como un destino trazado. Cada organización tiene sus métodos de selección. Algunos usan criterios numerológicos, otros aspectos astrológicos. Algunos consideran el linaje de sangre. La verdadera cara de estas organizaciones está muy lejos de su presentación pública. Son sistemas complejos de poder, manipulación y control que operan en las sombras. No comparto esto para generar miedo. Lo comparto como un testimonio de que hay fuerzas oscuras que trabajan sutilmente, seduciendo con promesas de libertad y conocimiento, pero que en realidad buscan controlar y destruir. Mi experiencia me enseñó que la verdadera libertad no viene de pertenecer a grupos selectos, sino de conectar con algo más grande. Una luz que no manipula, sino que transforma. Cada persona tiene un propósito. Cada vida tiene valor. No importa de dónde vengas o qué intentaron trazarte como destino, siempre hay una posibilidad de cambio, de redención. La oscuridad puede parecer poderosa, pero nunca es más fuerte que la luz interior. Esa luz que nos permite ver más allá de las apariencias, más allá de los sistemas de control. La hermandad no es un grupo común, es una sociedad de alta magia que bebe de las fuentes más antiguas del conocimiento oculto. Sus raíces se hunden en las enseñanzas de figuras legendarias como Crowley, Merlin, Rasputin y, curiosamente, figuras bíblicas como Salomón. Salomón, hijo de David, considerado un hombre según el corazón de Dios, es un ejemplo fascinante de cómo la línea entre la sabiduría divina y la tentación oscura puede ser increíblemente delgada. Recuerdo los detalles que me contaron. Salomón era el hombre más sabio, más rico de su tiempo. Recibía 666 talentos de oro anualmente, una cifra que solo cobra significado completo cuando lees Apocalipsis 13:18. Un dato curioso que parece tener más peso simbólico que simple riqueza material.
Pero la historia oscura comienza cuando Salomón comienza a inclinarse hacia entidades como Astarote. En la tradición oculta, Astarote es una de las principales entidades satánicas. Junto con Asmodeo, príncipe de la lujuria y la corrupción, según los textos apócrifos, representan fuerzas que pueden seducir incluso al más sabio. La leyenda cuenta que Salomón llegó a apresar 72 demonios en un vaso de bronce, sometiéndolos mediante rituales complejos. Un hombre que comenzó, siendo guiado por Dios, terminó explorando los límites más oscuros del conocimiento espiritual. Es un recordatorio profundo de cómo la sabiduría humana puede ser frágil, cómo incluso los más iluminados pueden caer en la tentación de conocimientos prohibidos. La Hermandad de Alta Magia toma estas historias como sus fundamentos. No son simplemente rituales o prácticas. Son sistemas de conocimiento que buscan dominar fuerzas más allá de nuestra comprensión común. No hablo desde el miedo, sino desde la comprensión. Cada camino tiene sus decisiones. Cada elección espiritual tiene sus consecuencias. Lo importante no es condenar, sino comprender. Entender que hay batallas espirituales que van más allá de lo que podemos ver, que la línea entre la luz y la oscuridad puede ser más delgada de lo que imaginamos. Salomón, con toda su sabiduría, nos da una lección profunda. El conocimiento sin amor puede ser la forma más peligrosa de ignorancia. La verdadera sabiduría no está en dominar fuerzas oscuras, sino en comprender la luz. La hermandad representa ese mundo de conocimientos, antiguos de rituales complejos, pero yo aprendí que el verdadero poder no viene de controlar demonios, sino de ser transformado por una luz interior. Cada historia es una advertencia. Cada camino oscuro es una invitación a buscar la verdadera luz. El conocimiento oculto no es algo que se pueda encontrar fácilmente. Los libros de la alta magia, atribuidos a Salomón, como la clavícula mayor o menor, la llave de Salomón, no son simples textos de biblioteca. Son manuscritos misteriosos, copiados en diversos idiomas transmitidos en secreto. Puedes encontrar versiones en librerías, pero son apenas sombras, simulacros muy lejanos de la verdadera fuente, como el libro de San Cipriano de tapa negra, una burda imitación que no revela nada real. El verdadero conocimiento no se escribe. Se transmite oralmente, de maestro a discípulo, de generación en generación. Igual que en la cábala judía, donde ciertos niveles de sabiduría jamás se registran, se susurran, se comparten en la intimidad de un encuentro sagrado. Los antiguos sacerdotes celtas, los druidas, llevaban este secreto a otro nivel. No dejaron un solo registro escrito de sus rituales. Todo era tradición oral, un conocimiento tan delicado que solo podía transmitirse de boca en boca, de corazón a corazón. Recuerdo que en estas tradiciones, el demonio siempre finge estar bajo control. Pero la verdad es que nunca se deja dominar completamente. Es un juego de engaños, de poder oculto. Me contaron sobre un calendario específico que manejan. No es un calendario común, es un plan de acción, una hoja de ruta para preparar el terreno para eventos que van más allá de nuestra comprensión inmediata. Hablaban de una posible nueva pandemia hacia finales de 2023. No como una predicción casual, sino como parte de un plan calculado. Un calendario que marca momentos específicos, preparando lo que ellos consideran una plataforma para eventos proféticos. No comparto esto para generar miedo, lo comparto como un testimonio de que hay fuerzas que operan en las sombras, tramando eventos que pueden parecer aleatorios para el mundo, pero que para ellos son parte de un plan meticuloso. Cada secreto revelado es una invitación a buscar la verdad. No la verdad oculta en pergaminos antiguos, sino la verdad que brilla en el corazón de cada persona. Los planes humanos pueden parecer elaborados, pueden parecer invencibles, pero hay un plan divino que va más allá de cualquier calendario, más allá de cualquier estrategia humana. En el mundo oculto, cada acontecimiento tiene un significado más profundo que lo que parece a simple vista. Tomemos como ejemplo a Donald Trump,
el 45º presidente de Estados Unidos. Para ellos, los números no son casuales. La numerología cabalística satánica transforma cada dígito en un mensaje. Trump no era solo un político, era alguien llamado a cumplir un papel específico en un plan más grande. Sus acciones, aparentemente aleatorias, tenían una intencionalidad profunda. Recuerdo cómo movió fichas geopolíticas con una precisión que iba más allá de la diplomacia común. Atacó Irán, eliminando a figuras clave. Transfirió la embajada estadounidense a Jerusalén, un movimiento que alteró el delicado equilibrio de una ciudad santa compartida por 3 religiones. Su yerno trabajó en articulaciones de paz increíblemente complejas. Logró reducir a Siria como una amenaza significativa. Cada movimiento parecía preparar el terreno para algo más grande. La geopolítica del Medio Oriente es un tablero de ajedrez espiritual. El Domo de la Roca, donde hoy se encuentra una mezquita, es el lugar donde, según las profecías, debería construirse el tercer templo, el Templo de Salomón. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la ONU dibujó las fronteras de Israel, pero el recorte territorial fue problemático. Los judíos siempre habían habitado esa región, y parte del territorio ancestral quedó fuera de sus fronteras. Jesús habló sobre estos tiempos en Mateo 24. Nos dio señales para entender los tiempos proféticos, no para generar miedo, sino para mantener la esperanza. Cada conflicto, cada movimiento político, cada cambio geopolítico, todo parece ser parte de un plan más grande. Un plan que va más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos naturales. No se trata de conspiración. Se trata de entender que hay fuerzas espirituales que influyen en los acontecimientos humanos. Que cada nación, cada líder, puede ser un instrumento, consciente o inconscientemente, de propósitos más profundos. La preparación para eventos proféticos no es algo dramático o instantáneo. Es un proceso. Movimientos sutiles que van configurando un escenario más amplio. No temo estos acontecimientos. Los entiendo como parte de un plan divino que va más allá de la comprensión humana. Un plan de restauración, de propósito, de esperanza. La verdadera paz no viene de líderes políticos. Viene de una conexión más profunda, de una luz que trasciende conflictos territoriales, que va más allá de fronteras y religiones. La higuera en la Biblia es más que un simple árbol. Es un símbolo profundo de Israel, de pecado y de restauración. Recuerdo cómo Jesús maldijo la higuera, no por no dar frutos, sino como una metáfora del estado espiritual de un pueblo. Cuando Adán se cubrió con hojas de higuera, estaba intentando ocultar su pecado. Jesús, al maldecir ese árbol, estaba señalando algo más profundo. Un pueblo que no produce frutos espirituales. La profecía es fascinante. Habla de una generación, y en términos bíblicos, una generación son 70 años. Israel se formó en 1948. 70 años después, en 2018, algo significativo sucedió. Los signos celestiales son extraordinarios. Hubo lunas de sangre en momentos clave de la historia de Israel. En la Guerra de los 6 días de 1967, cuando Jerusalén fue anexada. Luego, entre 2015 y 2016, ocurrió algo rarísimo. 4 lunas de sangre consecutivas. Cada evento parece ser parte de un plan más grande. 2018 marcó un punto de inflexión. Luego, vinieron la pandemia, los cambios globales, Bill Gates hablando de una vacuna universal para mediados de 2023. La preparación para algo más grande es evidente. Si viniera otra pandemia, la gente estaría lista para aceptar prácticamente cualquier solución. Vacúnate o quédate fuera. Parece ser el nuevo mantra. No hablo desde el miedo, sino desde la comprensión. Veo cómo se van preparando las condiciones para cambios globales, cómo la gente está cada vez más dispuesta a renunciar a su libertad a cambio de seguridad. Los signos están ahí. No son casualidad. Son parte de un plan que va más allá de lo que podemos comprender completamente. Cada evento, cada crisis,
parece preparar el terreno para algo más grande. La luna de sangre, la higuera sin frutos, los 70 años proféticos, son señales, no para generar pánico, sino para mantener la esperanza, para recordarnos que hay un propósito más grande trabajando. No me preocupan los planes humanos. Confío en un plan divino que va más allá de vacunas, de pandemias, de cambios geopolíticos. Un plan de restauración, de esperanza, de propósito. La verdadera libertad no viene de resistir cada nueva norma. Viene de mantener tu paz interior, tu conexión con algo más grande que las circunstancias temporales. Miro hacia el futuro no con miedo, sino con esperanza, porque sé que más allá de cada sombra hay una luz que nunca se apaga, una luz que transforma, que restaura, que da sentido. En la política global, nadie mira al vice. Todos los reflectores apuntan al presidente, pero cuando la crisis llega, es el vice quien puede cambiar todo el panorama. Según las profecías, el anticristo ya está entre nosotros. No es una figura lejana, es alguien que probablemente ya conocemos. 9 personas están siendo preparadas, entrenadas para un papel que va más allá de la política común. La selección no será al azar. Buscarán a alguien con una capacidad de influencia extraordinaria, alguien como el yerno de Trump, que ha sido protagonista en delicadas negociaciones de paz en Medio Oriente. Trump mismo parece estar preparando movimientos para recuperar el poder. Habla de una posible maniobra en agosto. ¿Sucederá o no? Nadie puede estar completamente seguro. Me encuentro en una posición delicada. Sé cosas que no puedo revelar abiertamente, no por miedo, sino por compasión. Si señalara directamente a alguien como potencial candidato, estaría cerrando su oportunidad de redención. Cada persona merece una oportunidad de cambiar, de encontrar un camino diferente. Si etiquetara a alguien como el anticristo, lo condenaría en la mente de la gente. Lo convertiría en un enemigo antes de que tenga la oportunidad de ser transformado. Las profecías no son una sentencia, son advertencias. Son invitaciones a mantenerse despierto, a ser consciente, a buscar una conexión más profunda con lo divino. No se trata de señalar dedos, no se trata de generar miedo. Se trata de entender que hay fuerzas espirituales trabajando en niveles que van más allá de nuestra comprensión inmediata. El verdadero poder no está en identificar al malo. Está en mantener tu paz interior, tu conexión con algo más grande que las circunstancias políticas o proféticas. Vivimos tiempos complejos, tiempos donde las líneas entre el bien y el mal pueden parecer difusas, pero hay una luz que trasciende toda oscuridad, una esperanza que no depende de líderes políticos, sino de algo mucho más profundo. Así que, observo. Comprendo, pero no condeno, porque sé que cada persona merece una oportunidad de encontrar su verdadero camino. Bromeamos sobre la posibilidad de un líder brasileño como el anticristo. Imagina, decíamos, ni siquiera tendría fondos para hacer sus planes, desviando presupuestos, llegando tarde a todo. La idea parecía absurda. Un líder brasileño no tendría la credibilidad global necesaria. Pero la realidad espiritual no funciona con estereotipos nacionales. El mal no conoce fronteras. Puede manifestarse en cualquier lugar, a través de cualquier persona. Sé algunos detalles sobre estos 9 individuos preparados para un propósito que va más allá de la comprensión común. Recuerdo específicamente un evento en 2006, una fecha importante para ellos, cuando uno de estos individuos visitó Brasil. Llegó justo antes del 31 de octubre, una fecha significativa para ceremonias satánicas. Su visita fue tan discreta que apenas mereció una pequeña nota en una revista, una línea insignificante que pasó desapercibida para la mayoría. Pero yo sé que estuvo aquí, realmente estuvo aquí. El primer jinete del Apocalipsis, el del caballo blanco, representa poder. A lo largo de la historia, líderes poderosos han sido simbolizados montando caballos blancos. Napoleón, Don Pedro, príncipes y conquistadores.
No hablo desde el miedo, sino desde la comprensión. Cada señal es una invitación a estar despierto, a ser consciente de las fuerzas espirituales que moldean nuestra realidad. No se trata de señalar a nadie como el malo. Se trata de comprender que cada persona tiene un camino, tiene una oportunidad de transformación, incluso aquellos que parecen estar en el camino más oscuro. Los planes proféticos no son una sentencia, son advertencias, son invitaciones a mantenerse alerta, a buscar una conexión más profunda con lo divino. No importa la nacionalidad, no importa el origen, lo importante es mantener el corazón abierto, la mente despierta, la esperanza viva. Cada evento, cada visita silenciosa, cada movimiento aparentemente insignificante, todo cuenta una historia más profunda. Una historia que va más allá de los titulares, más allá de las fronteras nacionales. Mi mensaje es simple: no temas. La verdadera luz no puede ser oscurecida por ningún plan humano. Hay una esperanza que trasciende toda oscuridad. El primer jinete del Apocalipsis, el del caballo blanco, es un símbolo fascinante de poder. Montado en un caballo blanco, sosteniendo un arco sin flechas. Un detalle curioso que ha generado múltiples interpretaciones. Algunos argumentan que podría ser Cristo, otros que es el anticristo. Pero hay detalles que me llevan a pensar en algo más profundo. Un arco sin flechas sugiere poder sin confrontación directa. Un conquistador que busca dominar no mediante la guerra abierta, sino mediante la argumentación, la diplomacia. Los símbolos están en todas partes. Mírate la nota de $, una águila sosteniendo 13 flechas, representando las 13 familias más poderosas del mundo. Un búho escondido en una esquina, símbolo de conocimiento, pero un conocimiento de las sombras, de la noche. Novus Ordo Seclorum, nueva orden mundial. Palabras que no son casualidad, sino una declaración de intenciones. Recuerdo cómo líderes como Obama ganaron el Premio Nobel de Paz. Una jugada aparentemente noble, pero que esconde estrategias más complejas. Buscar la paz en Medio Oriente no es un acto simple, es parte de un tablero geopolítico mucho más elaborado. No hablo desde el miedo, hablo desde la comprensión. Cada símbolo, cada movimiento global, es parte de una narrativa más grande que va más allá de lo que podemos ver inmediatamente. El poder no siempre viene con violencia abierta, a veces viene con palabras, con promesas, con la capacidad de convencer, de unir, de manipular sutilmente. El jinete del caballo blanco, sea quien sea, representa esa capacidad de conquista sin guerra directa. Poder sin flechas, influencia sin confrontación visible. Las familias detrás de las cortinas, los Bilderberg y otros grupos de poder, operan en un nivel que va más allá de la política tradicional. Son tejedores de narrativas globales, constructores de realidades que la mayoría ni siquiera imagina. Un búho en la oscuridad, flechas sin disparar, símbolos ocultos en 1960 billetes. Todo cuenta una historia para quien sabe leer más allá de lo evidente. No busco generar paranoia. Busco despertar la conciencia. Cada símbolo, cada movimiento global, es una invitación a estar despierto, a comprender las capas más profundas de nuestra realidad. La verdadera sabiduría no está en temer estos símbolos, sino en comprenderlos. En mantener la paz interior, la conexión espiritual, más allá de cualquier orden mundial. El mundo del poder global es como un club de golf. Todos parecen enemigos, pero en realidad están jugando en el mismo equipo. Rusia, Estados Unidos, los grandes líderes, todos conectados bastidores adentro. El primer jinete del Apocalipsis, el del caballo blanco, representa el anticristo. Su estrategia es brillante. Viene trayendo paz mediante la oratoria. La Biblia advierte que cuando la gente diga paz y seguridad, vendrá repentina destrucción. Un líder con capacidad de oratoria excepcional. Alguien que pueda convencer, unir, manipular sutilmente. No llega con violencia, sino con palabras. Promete paz,
pero prepara destrucción. La profecía del octavo rey en Apocalipsis 17 es fascinante. Está conectada con Roma, la ciudad de los 7 montes. La iglesia, o más bien la iglesia corrompida, representada como una mujer sentada sobre estos montes. El Tratado de Letrán, firmado el 11 de febrero de 1929, dio al Vaticano estatus de Estado independiente. No son coincidencias. Cada evento, cada tratado, cada movimiento político parece estar preparando el escenario para algo más grande. A partir de ese tratado, comienza una cuenta específica de papas. Cada detalle, cada fecha, parece tener un significado más profundo que lo inmediato. No se trata de generar miedo, se trata de comprender los patrones, las conexiones que van más allá de lo que vemos en la superficie política. El primer jinete, sin flechas pero con un arco, simbolizando poder de persuasión, representa esa capacidad de conquista sin guerra directa, poder blando, manipulación sutil. No importa si es golf, política global o profecías, hay una red de conexiones que va más allá de lo que podemos ver inmediatamente. La verdad está en capas. Cada capa revela algo más, pero nunca el panorama completo. Por eso es importante mantenerse despierto, pero no caer en la paranoia. Hay un plan más grande trabajando, un plan que trasciende líderes individuales, fronteras e incluso tiempo histórico. Observo, comprendo, pero no me pierdo en el miedo, porque sé que hay una luz que va más allá de cualquier plan humano, cualquier movimiento político, cualquier profecía. La historia del papado es un intrincado tejido de eventos que parecen ir más allá de la casualidad. Hablemos de la sucesión papal y los detalles que revelan una narrativa más profunda. Comenzamos con Pío XI, quien ya estaba en 1906 el gobierno. No cuenta como un nuevo reinado. La bestia, según la profecía, debe venir de la misma línea, del mismo linaje. Después de Pío XI, llegó Pío XII. Luego Juan XXIII, sobre quien existían sospechas de conexiones masónicas. Le siguió Pablo VI, y entonces Juan Pablo I, un papa fascinante. Juan Pablo I tenía la intención de realizar una investigación exhaustiva en el Vaticano. Sospechaba infiltración masónica en las altas esferas. Curiosamente, su pontificado duró solo 33 días. Murió sin que siquiera se realizara una necropsia. Lo momificaron rápidamente, como si quisieran borrar cualquier rastro. Luego vino Juan Pablo II, y finalmente Benedicto XVI, quien tomó una decisión sin precedentes: renunciar al papado. El día de su renuncia, 11 de febrero de 2013, es idéntico a la fecha del Tratado de Letrán de 1929, cuando el Vaticano se convirtió en un estado independiente. ¿Coincidencia? Yo diría que no. Lo más impactante fue lo que sucedió ese día. Un rayo cayó sobre la Basílica de San Pedro, un momento cinematográfico que captó la atención mundial. La basílica misma tiene una historia oscura. Gran parte de sus piedras provienen del Coliseo, aquel lugar donde los cristianos eran masacrados. El Coliseo, a su vez, fue financiado con el tesoro saqueado del Templo de Jerusalén cuando los romanos sitiaron la ciudad en el año 70. Es como si cada piedra, cada fecha, cada evento llevara una marca de sangre, de sacrificio, de una historia que va mucho más allá de lo que la superficie muestra. No se trata de teorías conspirativas. Se trata de ver los patrones, de comprender que hay capas de significado que van más allá de lo que podemos entender inmediatamente. Un rayo cayendo en un momento específico, una renuncia papal en una fecha simbólica, piedras de un lugar de muerte utilizadas para construir un lugar de adoración. Cada detalle cuenta una historia. No busco generar miedo o paranoia, busco despertar la conciencia, mostrar que hay fuerzas trabajando en niveles que van más allá de nuestra comprensión inmediata. Cada evento, por más pequeño que parezca, puede ser parte de un mosaico más grande. Una narrativa que se construye lentamente, pieza por pieza.
La salida de Benedicto XVI del papado fue extraordinariamente inusual. Un papa renunciando, algo que raramente sucede en la historia de la Iglesia Católica. Su pontificado estuvo marcado por una rejección significativa, en parte por su origen alemán y las acusaciones de conexiones nazis. Antes de él, solo 3 papas en toda la historia habían renunciado. Su salida no fue por una razón trivial. Fue un movimiento que desafió siglos de tradición eclesiástica. Luego entró Francisco, considerado el 7º papa en esta línea profética. Si no contamos a Pío XI, él representa ese 7º lugar con una significación simbólica profunda. Lo más intrigante es lo que viene después, el 8º papa. Curiosamente, será el papa número 257. La suma de estos dígitos, 2 + 5 + 7, resulta en 6, un número con profundas connotaciones en la simbología apocalíptica. Este 8º papa, según las interpretaciones, será parte de una trinidad satánica: la bestia, el falso profeta, el anticristo. Se espera que sea el falso profeta que dará apoyo y legitimidad al anticristo, prestando credibilidad a cada palabra. Mirando los acontecimientos actuales, la vacuna de Bill Gates, los cambios globales de 2023, parece que nos acercamos rápidamente a estos eventos proféticos. Observo los signos como quien ve una tormenta acercarse. Veo el viento, los relámpagos. Siento la energía de algo grande aproximándose, pero no con miedo, sino con una comprensión profunda. ¿Cuánto durará este proceso? Puede ser 1 año, pueden ser 20. Solo Dios lo sabe. Pero los signos están ahí, claros como el día. No se trata de predicciones apocalípticas sensacionalistas, se trata de entender los patrones, de ver más allá de los titulares, de comprender que hay fuerzas trabajando en niveles que van más allá de nuestra comprensión inmediata. Cada papa, cada evento, cada movimiento geopolítico parece ser una pieza de un mosaico más grande, una narrativa que se construye lentamente, revelando su forma solo a quienes están verdaderamente atentos. Observo, pero no me pierdo en la especulación. Comprendo, pero no me dejo llevar por el miedo. Porque sé que hay una luz más poderosa que cualquier oscuridad, un plan más grande que cualquier maquinación humana. Los signos están ahí, las piezas se están acomodando, y en medio de toda esta aparente complejidad, hay una esperanza que no depende de papas, líderes o profecías, sino de algo mucho más profundo. Hablemos de los 4 jinetes del Apocalipsis, una metáfora profunda de los eventos que se aproximan. El 8º rey no es el anticristo, sino el falso profeta, un miembro de la iglesia que dará apoyo total al primer jinete, el del caballo blanco representando al anticristo. Su rol será dar legitimidad, hacer que cada palabra parezca verdad. El segundo jinete, montado en un caballo rojo, representa la guerra. No simples rumores de conflicto, sino guerra real. La Biblia habla de guerras que atravesarán naciones, destruirán comunidades. La peste, el tercer jinete, será algo incomparablemente peor que lo que hemos experimentado. La pandemia actual es solo un ensayo, un preludio de algo más devastador. Analicemos fríamente las estadísticas. La mortalidad actual, aunque trágica, no se acerca ni remotamente a la gripe española o la peste negra. Pero la facilidad de transmisión, las mutaciones constantes, sugieren un potencial destructivo mucho mayor. La pandemia actual es como un experimento, una prueba de cuán rápido puede un virus propagarse, cuán vulnerables somos, pero lo que viene será exponencialmente más severo. El cuarto jinete, montado en un caballo pálido, es la muerte en su forma más absoluta. Representa la finalización, el punto culminante de todo este proceso. No hablo desde el miedo, sino desde la comprensión. Cada jinete representa una etapa, un proceso de transformación global. No son eventos aislados, sino parte de un plan más grande. La guerra no será solo conflicto armado. Será una guerra que atraviesa fronteras, ideologías, sistemas.
Una guerra que desestabilizará todo lo que conocemos. La peste será más que un virus, será un colapso de sistemas de salud, de estructuras sociales, de la forma en que entendemos la existencia. Observo estos signos como quien ve una tormenta acercarse, no con pánico, sino con una claridad profunda. Hay fuerzas trabajando en niveles que van más allá de nuestra comprensión inmediata. No se trata de predicciones apocalípticas sensacionalistas, se trata de entender patrones, de ver más allá de los titulares, de comprender que hay fuerzas más grandes operando. Mi experiencia me ha enseñado que la verdadera sabiduría no está en temer estos signos, sino en comprenderlos, en mantener la paz interior mientras el mundo parece tambalearse. Cada jinete, cada evento, cada crisis es una invitación a despertar, a ver más allá de lo inmediato, a comprender que hay un propósito más grande trabajando. La muerte no es el final, es una transformación, un punto de inflexión hacia algo nuevo, algo que no podemos comprender completamente desde nuestra perspectiva limitada. La curiosidad me invade cuando pienso en aquellos tiempos oscuros en los que me involucré con la magia y el satanismo. Ay, Dios mío, cuántas cosas vi y experimenté en esos días, cosas que ahora, con la gracia del Señor, puedo compartir con ustedes, mis hermanos, para que sepan de los peligros que acechan en las sombras. Verán, en el satanismo, la magia es algo que se aprende poco a poco. Al principio, empiezas con hechizos simples como hacer que una persona se enferme. Sí, así de terrible. Yo mismo lancé maldiciones contra líderes religiosos que consideraba mis enemigos, y los vi caer postrados por enfermedades misteriosas. La Biblia nos advierte que hay dolencias causadas por el diablo, y yo fui testigo de ello. Pero no se confundan, hermanos. No toda enfermedad viene del maligno. Si así fuera, bastaría con ir a la iglesia para curarse. ¿No es así? Hasta en las Sagradas Escrituras vemos a hombres de Dios que murieron por causas naturales, como el profeta Eliseo. Y San Pablo mismo le aconsejó a Timoteo que bebiera un poco de vino por sus frecuentes enfermedades. Así que no caigamos en el error de pensar que toda dolencia es obra del diablo y que la fe sola nos sanará. Dios, en su infinita sabiduría, a veces permite que suframos para fortalecer nuestro espíritu. Pero volviendo a mi historia, hubo ocasiones en las que presencié cosas sobrenaturales que me dejaron sin aliento. Una vez, durante un ritual de invocación, vi con mis propios ojos cómo un demonio se materializaba frente a mí. Y no era como lo pintan en las películas, con cuernos y cola. Era un ser oscuro, con una forma que me recordaba a un dragón, pero con unos ojos. Ay, esos ojos. Eran como pozos sin fondo que te hipnotizaban. Cuando lo vi por primera vez, y sentí orgulloso. Orgulloso porque había logrado invocarlo con mi ritual. Imagínense un muchacho tonto jugando con fuerzas que no comprendía. Pero en ese momento, me sentía poderoso. Los rituales para invocar a un demonio son complejos, hermanos. Llevan horas de preparación, con materiales raros y difíciles de conseguir. Y no siempre funciona, ¿saben? Los demonios están aprisionados de cierta forma, y solo pueden manifestarse bajo circunstancias muy específicas, no como los ángeles, que pueden aparecer cuando Dios lo permite. Así que ahí estaba yo, frente a esa criatura infernal. La toqué, y estaba fría como el hielo. Le hice una pregunta tonta, sobre si los animales iban al cielo, y desapareció sin responderme. Tal vez se rió de mí, no lo sé. En otra ocasión, durante un ritual colectivo con cientos de personas, escuché la voz de Astaroth, otro demonio, poderoso. Todos los presentes lo vimos y oímos al mismo tiempo. Habló con una voz imponente, diciéndonos que éramos sus hijos, hijos de las sombras, y que Él nos protegería. En ese momento, nos sentimos especiales. Creíamos que, al estar en las sombras, estábamos a salvo, escondidos de los ojos del mundo. Pero, ¡ay, qué equivocados estábamos! Hermanos, les cuento esto no para glorificar mi pasado, sino para que entiendan los peligros de jugar con lo oculto.
Yo tuve que pasar por mucho dolor y sufrimiento para encontrar el camino de la luz. Perdí a mi esposa, a mi hijo. Estuve al borde de la muerte más de una vez. Pero sé que Dios tiene un propósito para mí. Si Él me permitió vivir es porque aún tengo algo que hacer en este mundo. Y creo que parte de esa misión es compartir mi testimonio con ustedes, para que no caigan en las trampas del enemigo. Así que escúchenme bien. No se dejen seducir por las promesas de poder y conocimiento oculto. Eso solo lleva a la destrucción y la miseria. Aférrense a la palabra de Dios, oren sin cesar y confíen en su voluntad, porque al final, sea en la luz o en las sombras, todos estamos en sus manos. Y esa, hermanos míos, es la verdadera protección que necesitamos, no la de los demonios, sino la del Padre Celestial que nos ama y nunca nos abandona, incluso en nuestras horas más oscuras. Ay, hermanos, les cuento que la voz de ese demonio era grave, muy grave. Ahora me doy cuenta de la locura que era meterme en esas cosas. Pero en aquel entonces, estaba cegado por las promesas de poder y conocimiento oculto. Las conversaciones con los demonios eran siempre breves, como si tuvieran asuntos más importantes que atender. Yo quería confirmar si era verdad lo que me decían en el satanismo, que tenía un alma gemela. Verán, una chica entró conmigo en ese mundo oscuro y nos hicimos muy amigos. Nos decían que estábamos destinados a estar juntos, que debíamos tener un hijo y sacrificarlo a los 9 meses. ¡Qué idea más terrible! Pero así es el satanismo, lleno de cosas extrañas y gente que cae en esas locuras. Gracias a Dios, nunca llegué a tener un hijo con esa chica, aunque, debo confesar, tuvimos nuestros momentos de intimidad. Pero, ¿cómo fue que salí de todo eso? ¿Cómo un satanista de alto rango como yo encontró la luz? Yo había llegado al nivel de hechicero, justo antes de convertirme en sacerdote. Como hechicero, lanzaba maldiciones para enfermar a la gente o causar accidentes. No había hechizos para cosas buenas, como sanar a un ser querido o atraer prosperidad. Todo era oscuridad y maldad. Pero déjenme contarles un secreto del satanismo. Cuando entras en ese mundo, te acogen como familia. En mi caso, el presidente de una empresa que también era satanista, me ofreció un trabajo. Empecé como supervisor de operaciones financieras y luego ascendí a gerente, sin saber nada del tema. Otros hacían el trabajo por mí, yo solo firmaba. Así es como empiezas a ganar dinero fácil y obtienes cierto prestigio en la sociedad. Pero todo eso es una ilusión, hermanos. Una trampa del enemigo para mantenerte atrapado en sus garras. Yo estaba cegado por el poder y la codicia, pero en 1900, el fondo, mi alma estaba vacía. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. Un día, en medio de un ritual, sentí una presencia diferente. No era oscura ni opresiva, sino cálida y llena de amor. Era como si una luz brillara en medio de las tinieblas, invitándome a salir de ese pozo de maldad. Al principio traté de ignorarla, pero esa luz seguía ahí, cada vez más fuerte. Y poco a poco, empecé a cuestionarme todo lo que había hecho. ¿De verdad quería seguir ese camino de destrucción? ¿Valía la pena vender mi alma por un poco de poder temporal? Fue un proceso gradual, pero finalmente, con la ayuda de Dios, logré romper las cadenas que me ataban al satanismo. Renuncié a la empresa. Me alejé de aquellas amistades tóxicas y busqué refugio en la iglesia. No fue fácil, hermanos. El enemigo no suelta a sus presas tan fácilmente. Tuve que luchar contra la tentación, contra el miedo y contra las amenazas de mis antiguos compañeros. Pero cada día me aferraba más a la palabra de Dios y a la oración. Y así, poco a poco, fui sanando. Descubrí el verdadero amor de Cristo, que me aceptaba tal como era, con todos mis errores y pecados. Aprendí a perdonarme a mí mismo y a buscar el perdón de aquellos a quienes había dañado. Hoy, después de tantos años, puedo decir con alegría que soy un hombre nuevo. Ya no soy esclavo de las sombras, sino un hijo de la luz, y mi misión es compartir mi testimonio,
para que otros que estén atrapados en ese mundo oscuro sepan que hay esperanza, que nunca es tarde para cambiar. Así que si alguien me está escuchando y se siente identificado con mi historia, quiero decirle esto: no estás solo. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. No tengas miedo de dar ese paso hacia la luz, porque Él estará contigo en cada momento. Y a todos ustedes, mis hermanos, les pido que oren por aquellos que aún están perdidos en las tinieblas, que seamos instrumentos del amor de Dios, capaces de brillar en medio de la oscuridad y guiar a otros hacia el camino de la verdad. Porque, al final, esa es la verdadera riqueza, no el dinero ni el poder que el mundo ofrece, sino la paz y el gozo de saber que somos amados por el Padre Celestial. Y eso, mis queridos hermanos, no tiene precio. Hermanos, hemos llegado al final de este asombroso testimonio. La historia de esta persona nos muestra que no hay oscuridad tan profunda de la que no podamos ser rescatados por el amor de Cristo. Si estás atrapado en el mundo de lo oculto, si sientes que has ido demasiado lejos, recuerda que nunca es tarde para dar la vuelta y correr hacia los brazos abiertos del Padre. Él te espera con amor y misericordia, listo para darte una nueva vida. Y a nosotros, como iglesia, nos queda la tarea de orar incansablemente por aquellos que aún están perdidos, que seamos luz en medio de las tinieblas y que nuestras vidas sean un testimonio del asombroso poder transformador de Dios. Que este testimonio quede grabado en nuestros corazones y que nos inspire a buscar cada día más la presencia de aquel que nos amó hasta el extremo. En el nombre de Jesús. Amén.